Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Permíteme invitarte a estudiar la escuela sabática, tomando en cuenta que ya nos encontramos en la lección número 4, cuyo título es Las plagas. Y el verso de memoria se encuentra en Éxodo 9:35 y dice lo siguiente: y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Como podemos notar, el faraón entró en rebelión con Dios, pues decidió no obedecer lo que Dios había determinado. Y aquello que Dios había determinado era darle libertad al pueblo. Pero el faraón dijo no, decidió desobedecer a Dios. Vamos con esto en mente a la primera parte, cuyo subtítulo es Dios versus los dioses. Hay algo interesante. Escucha esto: los egipcios veneraban a más de 1500 deidades. De hecho, Faraón se denominaba a sí mismo como Dios y se atribuía un poder creador. Mira lo que dice Ezequiel en el capítulo 29 y el verso 3 dice lo siguiente: así dice el Señor, el Eterno, yo contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, que dijo, mío es el Nilo, yo lo hice. ¿Notaste lo que dice la última parte del texto? Dice que él hizo el Nilo, es decir, que se atribuye a sí mismo un poder creador. Y nosotros sabemos que ese poder solo le corresponde a Dios, pues es Dios el único con la capacidad de poder crear. Y cada plaga que Dios envió fue para desenmascarar a las deidades egipcias. Lo dice Éxodo 12:12, sobre todo la última parte. Mira, te voy a leer la última parte. Y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto. Yo soy el Eterno. Por lo tanto, cada plaga que Dios envió a Egipto era con el fin de desenmascarar a las deidades de Egipto. Y un ejemplo de ello es el primer enfrentamiento que se dio. ¿Tú recuerdas que Dios le dijo a Moisés y Aarón que vayan frente al faraón? Y si él no respondía positivamente, entonces Moisés tenía que decirle a Aarón que lance su vara y ésta se iba a volver una serpiente. Y así aconteció. Mira lo que dice Éxodo 7:10. Así Moisés y Aarón fueron ante Faraón e hicieron como el Eterno había mandado. Aarón echó su vara ante Faraón y sus siervos, y se volvió culebra. El verso 11 dice, entonces Faraón llamó a sus sabios y hechiceros, e hicieron lo mismo con sus encantamientos. El verso 12 dice, cada uno echó su vara, y se volvieron culebras, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Qué interesante. Aquí vemos la primera derrota de uno de los dioses egipcios, que es el dios serpiente o la diosa de la serpiente. Los antiguos egipcios veneraban al dios serpiente Nicau, que domina a los espíritus. Según su mitología, esta deidad era muy poderosa en virtud que había devorado 7 cobras. Pero, ¿qué hace Dios con las serpientes de los magos del faraón? Pues la vara de Aarón devoró sus serpientes, demostrando así que Dios había derrotado a este Dios, cuya virtud era que había devorado a 7 cobras. Es decir,
que Dios es poderoso, Dios es grande. No hay pequeños dioses que puedan ganarle. Dios le enseñó a los egipcios que Él no es Dios de serpientes, sino que es un Dios todopoderoso. Y de paso, ese Dios todopoderoso lo único que desea para con nosotros es salvarnos. Pues salvó al pueblo de la esclavitud egipcia, los liberó con mano poderosa. Aunque Faraón se negó darles aquella libertad que Dios pedía, Dios ejecutó sus juicios. Y vamos a continuar. De paso, vamos a la segunda parte. Aquí quiero mencionar o quiero citar dos textos bíblicos. Vamos al primero. En Éxodo 7:3, la primera parte dice, y yo endureceré el corazón de Faraón. O sea, acá aparentemente da a entender que aquel que endurece el corazón del Faraón es Dios. Pero si leo Éxodo 8:15, dice lo siguiente, y tal como el Señor lo había dicho, cuando el Faraón vio que le había dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó. Acá el texto dice que el que endurece su corazón es el mismo Faraón. La expresión endureceré el corazón de Faraón es atribuida a Dios 9 veces. Pero también otras 9 veces se dice que fue el mismo Faraón quien endureció su propio corazón. La gran pregunta es, ¿quién endureció el corazón? ¿Fue Dios que endureció su corazón, el corazón de Faraón, o fue el mismo Faraón que endureció su corazón? Y la respuesta es sencilla. Fue el mismo Faraón. ¿Y sabes por qué? Porque el Faraón era una persona terca, era una persona necia, era una persona que no daba su brazo a torcer. Y yo sé que en la actualidad puede suceder lo mismo. Podemos encontrar personas con el mismo espíritu de Faraón. Tú les enseñas, tú les predicas, tú les dices que Cristo viene pronto y ellos no creen. Ellos no aceptan, rechazan una salvación tan preciosa, tomando así una actitud muy similar a la del Faraón. Dios le dio libertad al Faraón, le dio libertad de escoger, le dio libre albedrío, así como te lo da a ti. Usted decide si seguir o no a Dios, porque Dios le dio libertad de escoger. Usted decide si quiere ser salvo o si quiere perderse. Vamos a la tercera parte y aquí vamos a ver las primeras 3 plagas y cómo los juicios de Dios son directamente para mostrar que las deidades egipcias no tienen poder alguno. Vamos a la primera plaga. La primera plaga dice que el agua se vuelve sangre. La primera plaga iba dirigida contra el dios Api, el dios del Nilo, y lo adoraron como dios proveedor de vida. ¿Y saben por qué? Porque en un río que hay, en un río hay vida. Y según los egipcios, Api era el proveedor de la vida. Pero cuando Dios envía una plaga al Nilo, el agua se vuelve sangre y al volverse sangre, toda vida que había en el Nilo se apagó, es decir, murió, demostrando así que no existe el dios Api, que no tiene poder para dar vida, pues acá la sangre hizo que los peces, que la vida que había en el Nilo se terminara.
En el libro de Éxodo, en el capítulo 7:17 dice, así el Eterno, en esto conocerás que yo soy el Eterno, con la vara que tengo en mi mano voy a herir el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Esto tiene que ver con la primera plaga. Vamos a la segunda plaga, que tiene que ver con la plaga de las ranas. Acá el ataque fue para la diosa Heked. En lugar de la vida, el Nilo produjo ranas que los egipcios temían y detestaban. Es decir, que esta diosa no pudo controlar lo que se le atribuía a ella. En el verso 5 del capítulo 8 del libro de Éxodo dice, el Eterno dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que vengan ranas sobre el país de Egipto. Y aquí estamos en una siguiente plaga. Vamos a la tercera plaga, que esta es la plaga de piojos. El ataque acá fue para el dios que controlaba los elementos, por así decirlo, de la tierra, que es el dios Ged, dios de la tierra. La plaga estaba dirigida contra Ged, el dios egipcio de la tierra, mostrando así que no tenía poder para evitar que esto sucediera, que la tierra se llenara, en este caso, de piojos. Mira lo que dice Éxodo 8:16. Dice, entonces el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y heriré el polvo de la tierra, para que se convierta en piojos por todo Egipto. Y vamos a la cuarta parte y vamos a seguir con las plagas. Las tres plagas que continúan son las moscas, el ganado y la úlcera. La cuarta plaga es la plaga de moscas. Mira lo que dice Éxodo 8:21, dice, si no dejas ir a mi pueblo, enviaré sobre ti y sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tu casa toda clase de moscas, y la casa de los egipcios, y donde estén se llenarán de toda clase de mosca. Este era un ataque para el dios Hadhed. Era el dios egipcio de las moscas y de los pantanos, pero no pudo hacer nada para detener las moscas. Vamos a la quinta plaga, muerte del ganado. La siguiente plaga va dirigida al dios Apis, hombre con cabeza de toro. Era un dios popular y venerado por los egipcios. También está Atoro, mujer con cuernos o cabeza de vaca, diosa del amor y la protección. Pero no pudo proteger a quién, a los animales de los egipcios, demostrando así que este Dios no tenía poder alguno. Mira lo que dice Éxodo 9:6. Al día siguiente el Eterno lo hizo y murió todo el ganado de Egipto, pero el ganado de los israelitas ninguno murió. Vamos ahora a la plaga número 6, que tiene que ver con las úlceras, con las llagas. En Éxodo 9:9 la palabra de Dios dice lo siguiente, y vendrá a ser polvo sobre todo Egipto, que producirá salpullido y úlceras en los hombres y en todas las bestias por todo Egipto. En la sexta plaga se derrota a Isis, la diosa de la medicina, la magia y la sabiduría. También a Sekhmet, dios de la guerra y de las epidemias, pues esta diosa podía controlar las epidemias, pero acá no pudo, no tuvo poder alguno. Quedó derrotada delante de Dios. También está Inhoted, dios de la medicina y la curación, que también fue
también fue derrotada. Vamos a la última parte. Vamos a la séptima plaga, que tiene que ver con el granizo. En Éxodo 9:23 dice lo siguiente: y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y el Eterno hizo tronar granizo, y los rayos corrían por la tierra. Y el Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Aquí nos encontramos con Nud. Era la diosa que controlaba lo que sucedía en el cielo y la tierra. Dígase que cuidaba los elementos relacionados con el cielo y la tierra. Podía, según la mentalidad egipcia, detener una lluvia, pero acá no pudo detener la lluvia de granizos que cayó del cielo. Sed era el dios de la tormenta. Osiris era el dios de las cosechas y la fertilidad. Pues nosotros sabemos que el granizo destruyó también las cosechas. Pero a pesar de ello, llovió granizo, mostrando así el poder de Dios sobre las pequeñas deidades egipcias. Y aquí en esta plaga, en Éxodo 9:16, dice lo siguiente: pero te he dejado con vida. Esto se lo dice Dios al faraón, demostrándole así que él se estaba glorificando delante de él, mostrándole sus maravillas, mostrándole su poder, mostrándole su amor, pero el faraón no quiso obedecer. Vamos a la octava plaga, que es la plaga de langostas. En Éxodo 10:12 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que venga la langosta sobre el país y consuma todo lo que el granizo dejó. O sea, ¿te das cuenta? Plaga tras plaga cayeron sobre Egipto, demostrando así que las pequeñas deidades que tenían los egipcios no servían para nada. La novena plaga nos habla de la oscuridad, de las tinieblas. El dios principal egipcio era el dios Rad, que era el dios Sol, y Dios envió tinieblas para ver si podía hacer algo el dios Sol, a ver si podía disipar las tinieblas, pero este dios no pudo hacer nada, porque no existe, ni tiene poder, ni tuvo poder alguno. En Éxodo 10:21 dice: el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra, tanta que se pueda palpar. Imagínate, hubo una oscuridad tan espesa, tan temible, que no se podía palpar. Es decir, llegó la oscuridad, las tinieblas, y el dios Rad, el dios Sol egipcio, no pudo hacer nada delante de esta plaga, demostrando así que no tenía poder alguno. Y de esta manera todos los dioses egipcios quedaron inservibles. Y claro está, la terquedad del faraón hizo que parte de Egipto fuera destruida. Destruyó su nación. Pero Dios preservó y Dios cuidó a su pueblo. Ellos se encontraban en la tierra de Gosén. Y posterior a esto, Dios los llevó ¿a dónde? Los llevó al desierto. Pero antes ellos disfrutaron de lo que hoy se conoce en la historia bíblica como la fiesta de la Pascua. De paso, esto lo vamos a ver en la lección número 5. Por lo tanto, ya hemos llegado al final de esta preciosa lección. Quiero hacerte una invitación también a que puedas suscribirte a este canal para que pueda crecer, y este material que lo preparo con mucho amor
para ti pueda llegar a muchas personas. Recuerda, quiero invitarte a una próxima lección, que es la lección número 5, cuyo título es La Pascua. Que Dios te bendiga y que tengas un bonito día. Bendiciones.